5 exámenes médicos que podrías reconsiderar después de los 70 años. Algunas revisiones pueden causarte más daño del que imaginas. Existe una realidad poco conocida que rara vez es explicada por los profesionales de la salud a los adultos mayores. A lo largo del año, millones de personas de edad avanzada acuden con buena intención a sus chequeos habituales, convencidas de que están actuando en beneficio de su bienestar. Pero, ¿y si te dijéramos que ciertos exámenes médicos comunes, recomendados incluso como parte de rutinas estándar, pueden aumentar tus riesgos en lugar de protegerte? Desde cirugías innecesarias hasta efectos secundarios permanentes, o diagnósticos que llevan al miedo, la ansiedad o tratamientos agresivos que no siempre son necesarios. Investigaciones recientes han revelado que más de una tercera parte de las evaluaciones médicas realizadas en personas mayores de 70 años terminan generando procedimientos que podrían haberse evitado, complicaciones inesperadas, intervenciones innecesarias e incluso un deterioro en la calidad de vida son solo algunas de las posibles consecuencias. De hecho, casi todas las personas en este grupo de edad, el 99%, según ciertos estudios, desconocen que están siendo objeto de un exceso de pruebas médicas. Y lo que es aún más preocupante, una de las pruebas más comunes que encabeza esta lista está vinculada directamente con aproximadamente el 5% de los casos de cáncer en los Estados Unidos. Esta cifra es comparable al riesgo que representa el consumo diario de alcohol. Sin embargo, este tipo de información no se comunica abiertamente. No la encontrarás publicada en panfletos médicos ni anunciada en medios tradicionales. Esta verdad se encuentra oculta en los datos científicos y pocas veces se discute con franqueza. Pero hoy, en este video, vamos a desvelarlo todo. Te contaremos cuáles son los 5 exámenes de salud que deberías considerar evitar una vez que hayas pasado los 70 años, junto con las inquietantes consecuencias que podrían tener para tu cuerpo. Todo esto respaldado por estudios médicos reales y actualizados. Antes de comenzar con el contenido, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y tu edad. ¿Alguna vez sentiste que un procedimiento o estudio no fue necesario? ¿Crees que las personas mayores son sometidas a más pruebas de las necesarias? Leemos todos los mensajes y respondemos con recomendaciones útiles y consejos adaptados a cada situación. Y si te gusta este tipo de información valiosa, no olvides apoyar nuestro trabajo haciendo clic en Me gusta y suscribiéndote al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora sí, vamos al primer examen de esta lista. Número 5. El escáner para medir la densidad de los huesos. Este análisis puede parecer inofensivo a simple vista. No implica dolor, no requiere agujas ni largas esperas, y en pocos minutos tienes un resultado. Se trata del conocido escáner DEXA, utilizado para evaluar el estado de los huesos y detectar signos de osteoporosis. Pero lo que muchas personas no saben es que, después de los 70 años, este tipo de evaluación puede resultar más perjudicial que beneficiosa. Aunque la intención es detectar posibles fracturas o debilitamientos, en adultos mayores, especialmente en mujeres, los resultados suelen mostrar una disminución en la densidad ósea, incluso en casos en los que no hay riesgo real. Esto ocurre porque, con la edad, el cuerpo sufre cambios naturales, y la pérdida de masa ósea es una de esas transformaciones normales, al igual que las canas o las líneas de expresión. Recibir un diagnóstico basado en esta prueba puede generar temor innecesario y llevar a tratamientos farmacológicos que conllevan efectos secundarios que podrían evitarse. Aún así, es común que a muchos adultos mayores se les receten medicamentos como los llamados bisfosfonatos, bajo la promesa de que fortalecerán sus huesos. Sin embargo, pocos saben que estos fármacos pueden desencadenar efectos secundarios realmente serios. Uno de los riesgos más preocupantes es una condición conocida como necrosis mandibular, en la cual el hueso de la mandíbula comienza a deteriorarse lentamente. Además, estos medicamentos también pueden provocar molestias intensas en el esófago
y problemas digestivos importantes. Investigaciones recientes han revelado que el uso de estos tratamientos en personas mayores de 70 años que presentan únicamente una disminución leve en la densidad ósea tiene un efecto casi nulo en la prevención real de fracturas. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatric Society realizó un seguimiento de más de 1.200 mujeres mayores de 70 años. El hallazgo fue claro. Tras 5 años de tratamiento con bisfosfonatos, la reducción en el riesgo de fracturas fue de apenas 0,3%, aunque esta mejora mínima vino acompañada de una alta probabilidad de sufrir efectos secundarios, como inflamación del tracto digestivo, dolor persistente en el esófago y fracturas óseas atípicas causadas por debilitamiento estructural. Permíteme contarte la historia de Rose, una profesora de piano retirada de 76 años. Durante un chequeo médico anual, fue enviada a hacerse un escaneo DEXA, pese a no haber sufrido nunca una caída, no sentir molestias y mantenerse físicamente activa con caminatas diarias. El examen indicó que tenía osteopenia, una disminución moderada en la densidad ósea, que no llega a considerarse osteoporosis. Sin embargo, su médico le recetó al instante un medicamento llamado alendronato, perteneciente a la familia de los bisfosfonatos. Pocos meses después, Rose comenzó a experimentar reflujo gástrico intenso y dolores en la mandíbula. Estos síntomas la obligaron a dejar de tocar el piano, una de sus grandes pasiones, durante varias semanas. Cuando llegó a nosotros, tomamos la decisión de suspender el tratamiento farmacológico y, en su lugar, implementamos un enfoque natural, suplemento de vitamina D, ejercicios de fortalecimiento con bandas de resistencia y una alimentación rica en calcio proveniente de fuentes como verduras de hoja verde y sardinas. Un año más tarde, Rose había recuperado su fuerza muscular, tenía mejor estabilidad al caminar y no había sufrido ni una sola fractura. En resumen, para quienes han pasado los 70 años y no tienen historial de caídas o fracturas, adoptar un estilo de vida activo, con buena nutrición y ejercicio adaptado, suele ser más efectivo que cualquier pastilla. De hecho, una investigación publicada por Osteoporosis International en el año 2022 mostró que tratar correctamente la deficiencia de vitamina D puede reducir el riesgo de fracturas en más del 20%. Así que no permitas que un dato aislado de una prueba te empuje hacia tratamientos innecesarios. A veces, los hábitos cotidianos son la mejor medicina. Pero ahora pasemos a algo aún más preocupante. Una prueba médica que, aunque parezca razonable, puede abrir la puerta a intervenciones invasivas que cambian la vida para siempre. Número 4. Resonancia magnética cerebral por pérdida de memoria. Cuando una persona mayor comienza a notar pequeños olvidos o momentos de confusión, lo más común es que surja el temor, el miedo al deterioro cognitivo, al Alzheimer o a perder autonomía. Puede provocar ansiedad tanto en el paciente como en su entorno. Como respuesta, muchos médicos solicitan una resonancia magnética del cerebro. Parece un paso lógico, pero detrás de esta decisión hay una verdad incómoda que muy pocos conocen. Las resonancias magnéticas cerebrales, que son exploraciones muy detalladas para visualizar la estructura interna del cerebro, generalmente no ofrecen las respuestas claras que muchos pacientes esperan recibir. En personas mayores de 70 años, estos escaneos suelen revelar cambios que forman parte del envejecimiento natural. Esto incluye ligeras reducciones en ciertas áreas del cerebro o manchas en la materia blanca, que no son motivo de alarma y se consideran normales en la población adulta avanzada. La detección de estas anomalías puede provocar una reacción en cadena de preocupación, llevando a la solicitud de más pruebas o incluso a cirugías invasivas que, en ocasiones, no solo no mejoran la función cognitiva, sino que pueden empeorarla. Un análisis realizado en 2021 y publicado en la revista Urology Today revisó más de 3.000 resonancias magnéticas realizadas a pacientes de entre 70 y 85 años que presentaban síntomas leves relacionados con la memoria o el pensamiento. Los resultados
mostraron que aproximadamente el 86% de esos escaneos indicaban algún tipo de alteración cerebral. Sin embargo, solamente el 3% correspondían a enfermedades que podían ser tratadas eficazmente. Esto quiere decir que el 97% de los pacientes pasaron por el estrés emocional de escuchar que tenían alguna anormalidad, cuando en realidad no existía un problema grave. Además, casi 12% de estas personas fueron derivadas a procedimientos más invasivos, como punciones lumbares o biopsias exploratorias, basándose en resultados de resonancias poco concluyentes. Por ejemplo, está el caso de George, un ingeniero jubilado de 74 años que llegó a la consulta preocupado por sus olvidos recientes. Aunque seguía siendo mentalmente activo, notaba que perdía objetos con más frecuencia y olvidaba nombres. Su médico le indicó una resonancia magnética que mostró cambios en la sustancia blanca cerebral. Alarmado, George temió estar desarrollando demencia, por lo que dejó de conducir y evitó asistir a sus actividades sociales. Durante los meses siguientes, su ansiedad aumentó considerablemente. Cuando lo evaluamos nuevamente, realizándole un test cognitivo estandarizado, su desempeño estuvo dentro de los parámetros normales para su edad. Le explicamos que los cambios observados en la resonancia eran consistentes con el envejecimiento y no indicaban una enfermedad neurodegenerativa. Además, le brindamos recomendaciones prácticas para mejorar su calidad de vida, mantener un buen descanso, hidratarse adecuadamente y realizar actividades que estimulen su mente. En un plazo de 3 meses, George recuperó su estabilidad mental y volvió a sentirse como antes. La realidad es que, salvo que existan síntomas neurológicos importantes como convulsiones, alteraciones bruscas en la personalidad o un rápido deterioro funcional, la resonancia magnética rara vez aporta beneficios en casos de pérdidas leves de memoria. Una mejor opción inicial es someterse a una evaluación cognitiva simple, un test que se realiza en papel y que mide la memoria, la atención y la capacidad para resolver problemas. Este método es económico, efectivo y ayuda a evitar ansiedad y procedimientos innecesarios. Ahora prepárate, porque el siguiente examen en nuestra lista es uno que muchos adultos mayores han experimentado varias veces. Se encuentra en la posición número 3 por una razón importante. Número 3. Prueba de esfuerzo cardíaco. Esta prueba es una de las evaluaciones más habituales para personas mayores que manifiestan síntomas como cansancio leve, sensación de opresión en el pecho o simplemente sienten que ya no tienen la misma energía que antes. La prueba de esfuerzo cardíaco consiste en monitorear la actividad del corazón mientras el paciente camina en una cinta o recibe un medicamento que simula el efecto del ejercicio. Su objetivo principal es identificar si existen arterias obstruidas o problemas en el flujo sanguíneo al corazón. Sin embargo, luego de los 70 años, esta prueba puede ocasionar más perjuicios que beneficios, sobre todo cuando se realiza en personas que no muestran síntomas evidentes de enfermedad cardíaca. El motivo principal radica en la precisión limitada de la prueba en este grupo etario, ya que con frecuencia genera resultados falsos positivos, es decir, indica la presencia de un problema cardíaco cuando en realidad no existe. Diversos estudios han revelado que en adultos mayores de 70 años, la proporción de falsos positivos en la prueba de esfuerzo puede alcanzar hasta el 40%. Esta alta tasa de resultados erróneos provoca que muchos pacientes sean sometidos a exámenes posteriores innecesarios, como angiografías, y en algunos casos a procedimientos invasivos como la colocación de stents o cirugías de bypass coronario, con los riesgos que estos conllevan. Un estudio publicado en 2017 en la revista JAMA Cardiology mostró que más de la mitad de los stents implantados tras indicaciones basadas en pruebas de esfuerzo correspondían a pacientes que no presentaban síntomas reales ni obtuvieron beneficio alguno de la intervención. Además, estos pacientes no experimentaron mejoras ni en su supervivencia ni en su calidad de vida. Por otro lado, sí enfrentaron mayores probabilidades de sufrir complicaciones graves, como hemorragias,
daño renal provocado por los contrastes usados en las pruebas y estancias hospitalarias prolongadas. Un caso ilustrativo es el de Raymond, un cartero jubilado de 75 años que mantenía una rutina activa, caminando diariamente. Durante un chequeo, mencionó que ocasionalmente sentía cansancio al subir pendientes. Su médico decidió realizarle una prueba de esfuerzo para descartar problemas cardíacos. Los resultados fueron ambiguos y se le recomendó un cateterismo, una prueba invasiva en la que se introduce un tubo en las arterias para verificar obstrucciones. Aunque solo se encontró un estrechamiento leve, se le colocó un stent. Esa misma noche, Raymond sufrió una reacción adversa al tinte utilizado en el procedimiento, lo que derivó en problemas renales. Permaneció 6 días hospitalizado y requirió cuidados posteriores durante semanas. Su cansancio persistió, pues nunca fue causado por un problema del corazón, sino simplemente por la edad avanzada y la necesidad de una mejor hidratación y descanso adecuado entre comidas. Si tienes más de 70 años y no presentas síntomas cardíacos clásicos, como dolor en el pecho durante actividad física, dificultad para respirar al hacer esfuerzo o una marcada caída de energía con ejercicio ligero, es probable que la prueba de esfuerzo te genere más daño que beneficio. Una alternativa más segura y sencilla puede ser un electrocardiograma en reposo o una tomografía de calcio coronario, un examen de imagen con baja radiación que detecta acumulaciones de placa en las arterias. Estos métodos son menos invasivos, más seguros y mucho menos propensos a derivar en procedimientos innecesarios. Número 2. Colonoscopía. Probablemente esta opción te sorprenda, pero la colonoscopía, un procedimiento en el que se introduce una cámara larga para examinar el interior del colon, no siempre es recomendable después de los 70 años. En general, no se aconseja su realización después de los 75 años, a menos que existan síntomas específicos que justifiquen la exploración. Esto se debe a que los riesgos asociados a esta prueba aumentan considerablemente con la edad. La preparación para la colonoscopía es exigente, ya que requiere la ingesta de laxantes potentes que pueden provocar deshidratación, mareos y, en algunos casos, afectar la función renal. Además, la sedación necesaria para el procedimiento representa un riesgo adicional para la salud cerebral en las personas mayores. La colonoscopía puede derivar en complicaciones graves, como sangrados, desgarros en el colon e incluso provocar alteraciones en el ritmo cardíaco durante la sedación. Un estudio realizado en 2019 y publicado en JAMA Internal Medicine analizó a más de 1.300.000 pacientes de Medicare mayores de 70 años. Los resultados mostraron que, por cada 1.000 colonoscopías hechas a personas mayores de 75 años, solo se salvaron 2 vidas. Sin embargo, más de 20 pacientes sufrieron complicaciones graves, lo que refleja una relación riesgo-beneficio de 12.50. Aunque se detecten pólipos, muchos son pequeños y su crecimiento es lento, por lo que eliminarlos en personas mayores puede causar más daño que dejarlos intactos. Dana, una abuela de 73 años que dirigía una pequeña panadería junto a su hija, no presentaba síntomas, sangrados ni antecedentes familiares de cáncer de colon. A pesar de ello, su médico le recomendó realizarse una colonoscopía preventiva. Durante el procedimiento le retiraron un pequeño pólipo, tras lo cual fue enviada a casa. Esa misma noche, comenzó a sentir un dolor abdominal muy fuerte y llegó a desmayarse. En el hospital, los médicos detectaron una perforación intestinal. Permaneció 9 días hospitalizada, perdió más de 4 kilos y desde entonces su salud nunca volvió a ser la misma. Al revisar su historial, descubrimos que ya había pasado por 2 colonoscopías sin hallazgos preocupantes, por lo que no existía una justificación clara para repetir la prueba. Actualmente, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda suspender las pruebas rutinarias para detectar cáncer de colon después de los 75 años en la mayoría de los casos. Para personas en excelente estado de salud,
Existen alternativas más seguras como la prueba FIT, un análisis fecal no invasivo que puede hacerse en casa, sin necesidad de preparación ni sedación, y que detecta la mayoría de los casos que merecen atención. Es importante consultar con el médico sobre estas opciones, porque una vez que se inicia el proceso de colonoscopía, es difícil detenerlo. Número 1. Escáneres corporales completos anuales. Ahora llegamos al examen más común, pero también el más perjudicial para los adultos mayores: los escáneres corporales integrales. Estos escaneos, que se ofrecen como parte de paquetes de salud ejecutiva o en clínicas privadas como servicios preventivos, son promocionados como métodos para detectar el cáncer en etapas tempranas. Pero la realidad es que estos exámenes exponen a tu cuerpo a una elevada dosis de radiación ionizante. En personas mayores, especialmente las que tienen más de 70 años, el riesgo de que estas pruebas generen seguimientos innecesarios, biopsias y cirugías es extremadamente alto. No existe evidencia científica que demuestre que estos escáneres realizados en personas sin síntomas mejoren la supervivencia o salven vidas. Cada uno de estos escaneos puede emitir entre 10 y 20 milisieverts de radiación, lo que equivale a la radiación de aproximadamente 500 radiografías de tórax. Según un estudio de modelado publicado en 2023 en JAMA Internal Medicine, el aumento en el uso de tomografías computarizadas en Estados Unidos podría ser responsable de hasta un 5% de todos los casos de cáncer. Esta cifra pone a estas exploraciones al mismo nivel de riesgo que el consumo diario de alcohol, como factor causante de la enfermedad. Los escáneres suelen detectar nódulos, calcificaciones o quistes que son inofensivos y forman parte natural del envejecimiento. Sin embargo, al descubrir cualquiera de estos hallazgos, se activa una alarma que desencadena más pruebas y biopsias, generando pánico innecesario. Permíteme compartir la historia de Marcus, un hombre activo de 80 años que impartía clases de artes marciales. Se sentía en plena forma y decidió participar en un chequeo integral en una clínica privada. Su escaneo corporal completo reveló un pequeño nódulo pulmonar de 3 milímetros que inició una cadena de eventos inesperados. Fue derivado al departamento de oncología, le realizaron una tomografía por emisión de positrones y finalmente se sometió a una biopsia con aguja. El resultado fue benigno, pero la biopsia causó un colapso parcial de su pulmón, que lo llevó a ser hospitalizado y necesitar 2 meses para recuperarse. Todo esto por algo que podría haberse dejado sin intervenir. Los expertos ahora recomiendan que las tomografías computarizadas de cuerpo entero no se usen como método de examen general en adultos asintomáticos. El Colegio Americano de Radiología señala que no existe beneficio demostrado y sí un potencial daño significativo. Solo tiene sentido hacer una imagen dirigida si hay síntomas claros como pérdida de peso inexplicable, tos con sangre o inflamación visible. Escanear todo el cuerpo sin un motivo claro es comparable a usar un detector de metales en busca de tesoros. Podrías encontrar algo, pero el daño causado puede ser peor que el problema que querías evitar. Una estrategia mucho más segura es prestar atención a cómo te sientes realmente. Si te encuentras bien, basta con mantener revisiones regulares con tu médico de cabecera y realizar únicamente las pruebas que estén claramente indicadas. Tu tiempo, energía y salud son demasiado valiosos para desperdiciarlos en pruebas impulsadas por el miedo. Así que ahí lo tienes. 5 chequeos que, aunque parezcan beneficiosos, pueden ser perjudiciales, especialmente después de los 70 años. La medicina moderna es poderosa, pero no infalible. En ocasiones, menos es más. Siempre pregunta qué ocurrirá después de la prueba, especialmente si se detecta algo. Si la respuesta no es clara o los riesgos superan los beneficios, puede que sea momento de detenerse y reevaluar. Y recuerda, la verdadera prevención empieza con un estilo de vida saludable. Mantente activo, come bien, duerme profundamente y selecciona tus chequeos con prudencia.
Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez tú o alguien cercano ha sufrido complicaciones por un examen médico o tratamiento que terminó siendo innecesario? ¿Quieres compartir lo que pasó? Déjanos tus experiencias y opiniones en los comentarios. Gracias por acompañarnos.